Me llamo Daniel Herrera y, aunque nunca imaginé que terminaría contando mi vida en voz alta, hay algo en mi interior que me dice que esta historia merece ser escuchada. No porque sea extraordinaria, sino porque está hecha de dolor, lágrimas y pequeños momentos que me enseñaron lo que realmente significa seguir adelante cuando parece que ya no queda nada. Recuerdo la primera vez que el silencio me golpeó como un muro. La casa estaba vacía y en cada rincón se sentía la ausencia de mi esposa, Carolina. Ella había sido la razón de mis días, la mujer que llenaba el espacio con su risa y con su manera de ver el mundo como si todo tuviera una solución, incluso cuando las cosas parecían desmoronarse. Pero una enfermedad cruel se la llevó demasiado pronto. Desde entonces, el sonido más fuerte de mi vida fueron mis propios pensamientos y el llanto ahogado que trataba de esconder cada noche, para que mi hija Isabela, de apenas 6 años, no me viera romperme. Hubo un momento en que creí que no podría seguir. Perdí no solo a la mujer que amaba, sino también la estabilidad que teníamos. Los ahorros se fueron en los tratamientos, en los hospitales y en medicinas que nunca lograron detener lo inevitable. Pasé de ser un hombre con un hogar estable a uno que contaba monedas para comprar comida. Esa sensación de fracaso me pesaba más que cualquier otra cosa. Sentía que le estaba fallando a Isabela, que no era suficiente, que no podía darle la vida que merecía. Las noches eran las peores. Cuando el mundo dormía y mi hija se acurrucaba entre las cobijas gastadas, me quedaba mirando el techo con una mezcla de rabia y tristeza. Carolina solía decirme que yo era fuerte, que nada nos derrumbaría mientras estuviéramos juntos, pero ahora estaba solo, con una niña que preguntaba todos los días por su mamá, sin entender por qué ella no volvía a casa. Yo inventaba respuestas tratando de disfrazar la verdad, pero cada vez que veía sus ojos llenos de lágrimas me partía en mil pedazos. Trabajaba en cualquier cosa que saliera, cargando cajas, limpiando locales, haciendo reparaciones por unas cuantas monedas. No importaba el cansancio ni el dolor en mi espalda, lo único que quería era ver a mi hija sonreír aunque fuera un rato. Recuerdo llegar a casa con las manos llenas de polvo y el cuerpo agotado, y aún así inventar historias para Isabela, solo para que se durmiera pensando en algo bonito y no en todo lo que nos faltaba. Eran historias de héroes que siempre encontraban la forma de salvar el día, porque yo quería que ella creyera que su papá podía ser uno de esos héroes, aunque por dentro me sintiera derrotado. El día en que Carolina murió, sentí que el tiempo se detuvo. No solo perdí a mi esposa, sino también la fe en muchas cosas. Pasé semanas enteras sin poder pronunciar su nombre en voz alta. Cada objeto de la casa me la recordaba, su taza favorita, su libro a medio leer, su perfume en el aire. Había noches en las que me levantaba pensando que la escuchaba en la cocina, tarareando alguna canción, solo para darme cuenta de que era mi mente jugando con mis recuerdos. Jamás voy a olvidar una tarde en particular. Isabela se me acercó con su muñeca rota y me dijo, «Papá, si arreglas a mi muñeca, ¿también puedes arreglar el cielo para que mamá vuelva?» No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que me quedé sin palabras. Me limité a abrazarla mientras las lágrimas me corrían por la cara sin que pudiera detenerlas. Fue en ese instante cuando supe que debía encontrar la manera de ser más fuerte, no por mí, sino por ella. Porque Isabela merecía crecer sabiendo que, aunque el mundo puede ser cruel, también puede ser un lugar donde la esperanza existe. El primer capítulo de este nuevo camino empezó esa noche, cuando decidí que no podía seguir hundiéndome en la tristeza. Tomé una hoja de papel y escribí todo lo que quería cambiar, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo. Necesitaba salir adelante, demostrarle a mi hija que podíamos reconstruir nuestra vida. No fue fácil, y tampoco lo sería en los días que vendrían, pero algo en mi interior se encendió como una chispa. Quizás era la voz de Carolina diciéndome que no me rindiera. Recuerdo que me quedé despierto hasta el amanecer, mirando a Isabela dormir, con su respiración suave y su carita tranquila. Fue en ese momento cuando prometí que todo lo que hiciera de ahora en adelante sería por ella. Me levanté, guardé esa hoja en un cajón y salí a enfrentar un nuevo día, con los ojos hinchados por el llanto, pero con una pequeña chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Recuerdo cómo fueron esos días después de perder a Carolina.
Parecía que todo a mi alrededor se desmoronaba al mismo tiempo. Las deudas crecían, el trabajo era inestable y cada vez me costaba más encontrar la fuerza para levantarme por las mañanas. Isabela me necesitaba, y eso era lo único que evitaba que me quedara en la cama sin ganas de seguir. La veía dormir con su cabello despeinado y abrazada a su muñeca rota y me decía a mí mismo que no podía fallarle, aunque por dentro me sintiera hecho pedazos. Hubo momentos en los que el hambre se volvió parte de nuestra rutina. Había días en que prefería no comer para dejarle todo a ella. Recuerdo abrir la despensa y encontrar apenas un poco de arroz y una bolsa de lentejas que ya ni siquiera olían bien. Mi corazón se encogía cada vez que veía a Isabela preguntar si había algo dulce, algún pan, aunque fuera un pedacito. Yo inventaba excusas, como que el horno se había dañado o que en la tienda no quedaban postres, pero en realidad era porque no me alcanzaba el dinero ni para una galleta. Trabajaba en cualquier lugar donde me dieran una oportunidad. Hacía turnos de más de 12 horas limpiando oficinas, cargando bultos o reparando cosas que no sabía cómo arreglar. Llegaba a casa con los brazos adoloridos, con las manos llenas de rasguños y el cuerpo agotado, pero no podía permitirme descansar porque siempre había algo más por hacer. Recuerdo una noche en que estaba tan cansado que me quedé dormido en el piso, justo al lado de la cama de Isabela con la escoba en la mano. Ella me despertó acariciándome el rostro y diciendo, «Papá, ven a la cama, por favor». Ese gesto me hizo llorar como un niño. No quería que ella me viera débil, pero ese día no pude contenerme. Lo más difícil no era el cansancio físico, sino la sensación de estar solo. Había amigos que dejaron de llamar, familiares que se alejaron poco a poco. Es increíble cómo algunas personas desaparecen cuando más las necesitas. Carolina solía decirme que la verdadera familia se mide en los momentos de tormenta, y tenía razón. Apenas me quedaban unos cuantos vecinos que a veces se ofrecían a cuidar de Isabela cuando yo trabajaba, pero me daba pena aceptar porque no quería que nadie viera lo mucho que estábamos luchando. Una noche, después de regresar de un turno doble, vi a Isabela sentada en el piso, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que le dolía la cabeza y que extrañaba a su mamá. No supe qué hacer. Sentí que el mundo se me caía encima. No tenía dinero para llevarla al médico y ni siquiera había una pastilla en la casa. Terminé preparando un té de manzanilla con el último sobre que quedaba y la acuné en mis brazos hasta que se quedó dormida. Esa noche me quedé despierto, mirándola respirar, preguntándome si algún día todo ese dolor iba a terminar. Jamás voy a olvidar una madrugada en particular. Hacía frío, y la ventana de la sala tenía una pequeña grieta por donde entraba el viento. Me senté en una silla vieja y empecé a pensar en cómo había sido mi vida antes de que todo se viniera abajo. Recordé las risas de Carolina, las tardes de domingo haciendo planes para el futuro, los sueños que teníamos de comprar una casa grande con un jardín. Ahora todo eso se sentía tan lejano como si hubiera pertenecido a otra persona. Me di cuenta de que, si no hacía algo pronto, Isabela iba a crecer viendo solo mis lágrimas y mi cansancio, y eso no era justo para ella. Al día siguiente, decidí que tenía que buscar una oportunidad mejor, algo que me diera un poco más de estabilidad. Caminé durante horas dejando hojas de vida en talleres, tiendas y cualquier lugar que estuviera contratando. Me rechazaron en casi todos. No tenemos vacantes. Buscamos gente con experiencia. Ya contratamos a alguien más. Esas frases se me quedaron grabadas en la mente. Pero no podía rendirme. Al caer la tarde, conseguí un trabajo temporal en un almacén de carga. No era mucho, pero al menos me permitiría comprar comida y pagar parte del arriendo. Cada vez que salía de casa, miraba a Isabela y sentía un nudo en la garganta. Quería darle una vida mejor, algo más que sobrevivir. Empecé a pensar en lo que Carolina habría hecho en mi lugar. Ella siempre encontraba la forma de sacar algo bueno incluso en los peores momentos. Fue entonces cuando recordé una frase que me dijo poco antes de morir. No te rindas, porque cuando creas que todo está perdido, la vida te va a sorprender. Esa frase me acompañó durante los días siguientes. Cada vez que el cansancio me hacía pensar en renunciar, la escuchaba en mi mente como si Carolina estuviera a mi lado. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que aguantar un poco más,
porque tal vez la vida me estaba preparando para algo que todavía no entendía. Recuerdo ese día como una tormenta que no avisa. Isabela amaneció pálida, con los labios resecos y los ojos apagados. La fiebre no había bajado en toda la noche y su respiración sonaba entrecortada. Me sentí impotente, como si el mundo entero me aplastara. Sabía que algo no estaba bien, que no era solo una gripe. Tomé su mano y estaba tan caliente que me dio miedo. Jamás olvidaré el peso de su mirada, tan débil, como si me pidiera ayuda sin palabras. No tenía dinero para pagar una consulta médica privada, y el hospital público estaba abarrotado cada vez que iba. Ese día decidí que no podía esperar más. Pedí un préstamo a un vecino, vendí un par de herramientas viejas y salí con Isabela en brazos hacia la clínica más cercana. No me importó el costo, solo quería verla bien, escuchar su risa otra vez. En la sala de espera, mientras el reloj avanzaba lento, sentí un miedo que jamás había sentido en mi vida. Recordé los días con Carolina en el hospital, cuando la esperanza y el dolor iban de la mano. Cerré los ojos y pedí fuerzas a lo que fuera que me escuchara. No podía perder a mi hija. Ella era lo único que me quedaba, mi razón para seguir respirando. El médico la examinó y ordenó unos análisis de inmediato. Esperé con el corazón acelerado, mirando el suelo, imaginando lo peor. Cuando entregaron los resultados, el doctor me explicó que Isabela tenía una infección fuerte y necesitaba tratamiento urgente. Hablaba de medicinas, de cuidados, de seguimiento, y yo solo podía pensar en el dinero que no tenía. Salí de la clínica con la receta en la mano y una sensación de vacío en el pecho. El costo del tratamiento era más de lo que ganaba en un mes. Caminé por la calle con Isabela recostada en mi hombro mientras las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Qué iba a hacer? No podía volver a casa con las manos vacías. Me sentí tan pequeño, tan inútil, que por un momento pensé que no iba a poder más. Esa noche, cuando la acosté en la cama, me senté a su lado y le acaricié el cabello. Ella me miró con una ternura que me partió en 1000 pedazos. No me pidió nada, solo me sonrió débilmente, como si supiera que yo estaba haciendo lo imposible. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió el rumbo de todo. Haría lo que fuera necesario para salvarla, aunque me quedara sin nada. Me pasé toda la madrugada buscando soluciones. Recordé que había una zona en la ciudad donde contrataban a jornaleros para trabajos pesados por el día. Era peligroso, mal pagado, pero cada moneda contaba. A la mañana siguiente dejé a Isabela con una vecina y caminé hasta ese lugar. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de rabia y cansancio. Cada vez que alguien me contrataba para cargar sacos, limpiar bodegas o mover materiales, pensaba en el frasco de medicinas que necesitaba comprar. El cuerpo me dolía como nunca antes, pero no me importaba. Cada golpe, cada herida en mis manos, era una promesa para Isabela. No te voy a fallar. Con el dinero que reuní en 2 días pude comprar parte del tratamiento. No era suficiente, pero era un comienzo. Aquellas noches fueron un infierno. Me acostaba tarde, agotado, y aún así me levantaba para revisar si su fiebre bajaba. Hubo momentos en que pensé que no iba a lograrlo, pero dentro de mí algo se mantenía firme, como una voz que me decía que no podía rendirme, que lo más importante estaba en esa pequeña cama donde mi hija dormía. Un día, mientras cargaba unas cajas en un almacén, escuché una conversación entre dos hombres sobre un trabajo en una empresa de mantenimiento. No era nada seguro, pero decían que pagaban mejor y daban seguro médico. Sin pensarlo, dejé lo que estaba haciendo y fui a buscar esa dirección. Sentía que tenía que intentarlo porque esa podía ser la oportunidad que estábamos esperando. Aquella tarde volví a casa con las manos adoloridas y las esperanzas algo más altas. Isabela estaba un poco mejor, y verla sonreír al abrir la puerta me dio fuerzas. Me senté junto a ella y me prometí que ese sería el último día en el que viviríamos contando monedas. Algo iba a cambiar, tenía que cambiar. Al día siguiente, con la dirección del lugar que había escuchado en el almacén, me levanté antes del amanecer. Apenas dormí un par de horas, pero la idea de conseguir ese trabajo me daba la energía que necesitaba. Miré a Isabela mientras dormía profundamente, con sus mejillas todavía enrojecidas por la fiebre que iba cediendo gracias a los medicamentos que logré comprar. Me incliné para besar su frente y sentí una calma extraña, como si por un momento todo estuviera en orden.
Recuerdo caminar con el corazón latiendo fuerte, cargando un viejo sobre con mi hoja de vida. Ese papel estaba manchado por el sudor de tantas veces que lo entregué y no recibí respuesta. Sin embargo, esa mañana algo se sentía distinto. Llegué a la dirección y me encontré con un edificio enorme, con puertas de vidrio tan limpias que podía verme reflejado. Me sentí fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo donde todo parecía tan perfecto. Apreté el sobre entre mis manos y respiré hondo antes de entrar. La recepción estaba llena de gente, todos con ropa impecable, con perfumes caros que llenaban el aire. Yo llevaba una camisa que había lavado la noche anterior y que todavía olía a jabón barato. Había un silencio pesado, roto solo por los murmullos de quienes esperaban. Me senté en una esquina, sintiendo que todos podían ver mis manos ásperas y mi rostro marcado por el cansancio. Pero no me importó. Solo pensaba en Isabela y en que este trabajo podía hacer la diferencia entre seguir sobreviviendo o empezar a vivir de verdad. Después de una larga espera, una mujer me llamó para una entrevista rápida. Habló de horarios, de tareas, de las exigencias del puesto. Yo asentía, tratando de no mostrar el miedo de que dijera que no. Me preguntó por qué quería trabajar allí, y en ese instante sentí que mi voz se quebraba. Le hablé de mi hija, de cómo luchaba cada día por darle algo mejor, de lo que había perdido, de lo que me quedaba. No sé si fue mi sinceridad o mi mirada desesperada, pero me dijo que volverían a llamarme en unas horas. Salí del edificio con una mezcla de esperanza y temor. Caminé sin rumbo por unas calles llenas de autos lujosos y vitrinas que parecían pertenecer a otro universo. Pensaba en Carolina y en cómo siempre decía que la vida podía cambiar en un segundo. Esa tarde, mientras le daba de comer a Isabela, mi teléfono sonó. Era el número de la empresa. Casi se me cae el celular de los nervios. Me dijeron que había sido aceptado para una prueba de 3 días. No era un contrato fijo, pero era mi oportunidad. Sentí que algo en mi pecho se encendía. Abracé a Isabela con fuerza, como si ese momento fuera un pequeño milagro. Ella me miró con sus grandes ojos y sonrió, como si entendiera que algo bueno estaba pasando. Los siguientes días fueron una prueba no solo de trabajo, sino de resistencia. Mis manos terminaron llenas de heridas, mi espalda dolía al final de cada jornada, pero dentro de mí había una fuerza nueva. Cada vez que me sentía agotado, recordaba el rostro de Isabela cuando me esperaba en la ventana, corriendo a abrazarme al llegar. Era como si ella me diera el valor que yo ya no sabía que tenía. El último día de prueba, el jefe me llamó a su oficina. Me miró en silencio por unos segundos y en ese instante sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Luego me dijo que me contrataban. No puedo explicar lo que sentí. Fue una mezcla de alivio, alegría y lágrimas que tuve que contener para no parecer débil. Me ofrecieron un salario mejor del que había imaginado y, lo más importante, seguro médico para mi hija. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el piso con Isabela en mis brazos. No cenamos nada especial, solo arroz y huevo, pero fue la mejor cena de mi vida porque la compartimos con la certeza de que algo estaba cambiando. Le dije, mientras acariciaba su cabello, que todo iba a estar bien, que lo peor había quedado atrás. Ella me abrazó fuerte y sentí que esa pequeña niña era mi motor, mi razón para seguir luchando. Esa semana la fiebre de Isabela desapareció por completo. La vi correr por la casa con su muñeca reparada, reír a carcajadas como no lo hacía desde que su mamá se había ido. Me quedé observándola desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Comprendí que, aunque me sintiera roto, ella era mi fuerza, mi esperanza, mi futuro. Conseguir ese trabajo fue como respirar después de estar bajo el agua por demasiado tiempo. De repente, los días dejaron de ser tan oscuros. Aunque seguía llegando cansado, el peso que llevaba en el corazón era distinto. Ya no era solo desesperación, ahora era esfuerzo con propósito. Cada billete que recibía significaba comida en la mesa, medicinas cuando Isabela lo necesitara y un poco más de calma en las noches. Recuerdo la primera vez que pude llevar a Isabela al supermercado sin contar cada moneda. Caminábamos entre los pasillos y ella señalaba las galletas, el jugo, las frutas. Me abrazó fuerte cuando metí una cajita de su cereal favorito en el carrito. Esa sonrisa, tan pura y llena de gratitud, hizo que valiera la pena todo el dolor que había pasado. Pero no todo era perfecto.
Había días en los que el cansancio me hacía dudar de si podía con todo. Mis manos sangraban de tanto trabajar, y el cuerpo me dolía como si llevara años cargando un peso invisible. Sin embargo, cada vez que miraba a Isabela dormida con su muñeca entre los brazos, recordaba la promesa que me había hecho: nunca dejarla sola en esta lucha. Un día, el jefe del área de mantenimiento me llamó para darme una noticia inesperada. Había visto mi dedicación y quería ofrecerme una posición más estable, con mejores condiciones. No lo podía creer. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la vida me estaba diciendo: te ves cansado, pero aquí tienes una oportunidad para levantarte. Firmar ese contrato fue como abrir una puerta que jamás pensé que estaría allí para mí. Con el nuevo salario, empecé a hacer pequeños cambios en nuestra vida. Compré una mesa usada para la cocina, una lámpara para la sala y unas cobijas nuevas para Isabela. No eran lujos, pero para nosotros eran tesoros. Recuerdo verla dormir en su cama con esas cobijas limpias y sentir una paz tan grande que me quedé despierto, mirándola y pensando que, por fin, estábamos avanzando. Hubo un momento que me marcó profundamente. Isabela me pidió que la llevara al parque porque quería ver el cielo como cuando mamá estaba. Esas palabras me perforaron el alma. La llevé de la mano hasta el parque donde solíamos ir con Carolina. Me senté en una banca y la vi correr, reír, levantar los brazos como si quisiera tocar las nubes. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. En el trabajo, algunas personas comenzaron a notar que me quedaba hasta tarde, que nunca me quejaba. Eso me llevó a hacerme amigo de uno de los supervisores, un hombre mayor llamado Andrés, quien me dijo una frase que no olvido: el dolor te enseña lo que la comodidad jamás podría. Esas palabras me acompañaron durante semanas. Entendí que todo lo que había pasado me había moldeado, me había enseñado a valorar lo más simple. Una tarde, mientras arreglaba un viejo sistema eléctrico en la empresa, escuché a varios compañeros hablando de una fundación que ayudaba a familias con bajos recursos, especialmente a padres que trabajaban y no podían pagar guarderías o actividades para sus hijos. Esa conversación quedó dando vueltas en mi cabeza. Pensé en Isabela, en cómo ella pasaba mucho tiempo sola o con vecinos mientras yo trabajaba. No podía evitar sentir culpa. Al día siguiente busqué la dirección de esa fundación y me acerqué después del trabajo. Era una casa modesta pero llena de vida. Había niños pintando, personas organizando donaciones y un ambiente cálido que me hizo sentir algo distinto. Pregunté si había algún programa para padres como yo y me explicaron que podían ofrecerme apoyo, incluso talleres gratuitos y becas para que Isabela aprendiera actividades nuevas. Salí de allí con el corazón lleno de una emoción que no sentía desde hacía años. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Isabela sobre ese lugar. Sus ojos brillaron al saber que podría aprender a pintar y conocer otros niños. Me abrazó con tanta fuerza que sentí que cada herida emocional empezaba a sanar un poco. Comprendí que no solo estábamos sobreviviendo, estábamos comenzando a vivir de verdad. Han pasado varios años desde aquellos días en los que el hambre, la fiebre y el miedo eran parte de mi rutina. A veces me pregunto cómo logré sobrevivir a todo eso y la única respuesta que encuentro está en Isabela. Ella fue mi razón para levantarme cuando sentía que no podía más, mi luz en medio de la oscuridad. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento vergüenza por las lágrimas que derramé ni por los tropiezos que tuve. Al contrario, siento orgullo por cada batalla que libré para verla sonreír. Recuerdo la primera vez que nos mudamos a un lugar mejor. Era un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con paredes blancas y una ventana por donde entraba el sol de la mañana. No era grande ni lujoso, pero para nosotros era un palacio. Isabela corrió por los pasillos vacíos con una alegría que me hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa noche, nos sentamos en el suelo con una pizza barata y brindamos con vasos de plástico como si hubiéramos alcanzado el mayor de los triunfos. El trabajo siguió siendo duro, pero diferente. Con el tiempo logré ascender en la empresa y aprender cosas que nunca imaginé. Pasé de limpiar pasillos a supervisar proyectos, y aunque todavía me consideraba el mismo hombre sencillo, dentro de mí algo había cambiado. Ahora sabía que
incluso en las caídas más profundas, siempre se puede volver a empezar. La fundación se volvió un lugar especial para nosotros. Isabela encontró allí no solo amigos, sino también sueños nuevos. Descubrió que le gustaba pintar, y cada dibujo suyo parecía contar una historia. Cuando la veía concentrada con los pinceles, me venía a la mente la voz de Carolina, como si me dijera, lo estás haciendo bien, ella está creciendo feliz. Esas palabras invisibles eran mi impulso para seguir dando lo mejor de mí. Un día, durante una actividad en la fundación, conocí a una mujer llamada Laura. No estaba en mis planes volver a abrir el corazón, pero la vida tiene una forma curiosa de sorprenderte cuando menos lo esperas. Laura trabajaba como voluntaria y tenía una calidez en su mirada que me hizo sentir paz desde el primer momento. No fue algo rápido ni un romance de película. Fue más bien una amistad que poco a poco se fue llenando de confianza, de conversaciones profundas, de momentos sencillos que me hicieron recordar lo que era reír de verdad. Isabela la aceptó desde el primer día. No intentaba reemplazar a su mamá, pero se convirtió en una presencia hermosa en nuestras vidas. Con el tiempo me di cuenta de que no estaba traicionando la memoria de Carolina al volver a amar, porque el amor verdadero nunca se reemplaza, simplemente se transforma. Aprendí que abrir el corazón no significa olvidar, sino agradecer lo vivido y permitir que la vida te dé una segunda oportunidad. Hoy, cuando me levanto por las mañanas, ya no siento ese peso en el pecho que solía acompañarme. Despierto escuchando las risas de Isabela mientras prepara su mochila para la escuela, o las conversaciones alegres de Laura cuando desayunamos los tres. A veces me quedo mirando por la ventana, viendo cómo el sol ilumina la ciudad, y pienso en aquel hombre roto que una vez fui. Me doy cuenta de que todo el dolor, por injusto que parezca, me llevó hasta aquí, a un lugar donde puedo respirar y sentir que todo tiene sentido. Hay noches en las que todavía hablo con Carolina en silencio, mirando una foto que guardo en mi cartera. Le cuento sobre nuestra hija, sobre cómo está creciendo fuerte y valiente, sobre las cosas que nos siguen uniendo. Agradezco cada enseñanza que me dejó, porque gracias a ella sé que los actos de amor más pequeños pueden cambiarlo todo. Mi vida no es perfecta, pero es real. He aprendido que las cicatrices no son señales de debilidad, sino de supervivencia. Cada lágrima que derramé construyó el hombre que soy hoy, un hombre que valora cada instante, cada risa de su hija, cada abrazo sincero. Y si algo quiero que quede de mi historia es que nunca es tarde para levantarse, para buscar un nuevo amanecer, para encontrar que el amor y la esperanza pueden renacer incluso en el terreno más seco. Hoy cierro los ojos y me digo a mí mismo, lo lograste, Daniel, no solo sobreviviste, sino que volviste a vivir.